Hola chicos, bueno, para iniciar este podcast quería abordar el tema sobre el caso de María Belén Bernal y Germán Cáceres. No sé si recuerdan, de hecho, que sucedió el año pasado en Quito. Sí, es bastante sorprendente. Se ha convertido en una realidad emergente. Condenaron a 34 años de prisión a Germán Cáceres por su asesinato. Vaya, esa historia ha tenido muchas vueltas, pero ¿a qué llevó esa condena? Podríamos profundizar en los detalles y reconocer ciertos aspectos que intervienen con esta situación. Claro, creo que de las últimas noticias es que Cáceres deberá enfrentar ahora 34 años y 8 meses de prisión por el femicidio de María Bernal. Creo que la pena máxima en Ecuador por ese delito, según informaron la prensa. Sí, es un giro impresionante en el caso. La fiscalía tuvo que hacer una investigación exhaustiva para llegar a esta conclusión. Pero sí recuerdan cómo llegó esa condena a la fiscalía. O sea, me refiero a cuáles fueron las pruebas contundentes. El caso de Bernal, de 34 años, ¿no? Conmocionó a Ecuador el 11 de septiembre del año pasado, cuando la abogada desapareció después de ingresar a la Escuela Superior de Policía en el centro del norte de Quito. Entonces ahí podemos darnos cuenta que hay un indicio, o sea, fue a la Escuela Superior de Policía para encontrar en este caso a su esposa. Sí, recuerdo que esa noticia fue muy impactante. De hecho, no solo para el país, sino también internacionalmente fue muy criticado. Y hubo mucha incertidumbre y preocupación en general. De hecho, si no me equivoco, su madre fue la primera en denunciar la desaparición. La verdad es que me da bastante pena. Y ella es la madre que inició la campaña para encontrar a su hija, además de denunciar este caso con las autoridades. Esto sin duda aumentó la presión sobre el caso, pero ¿cómo se desarrolló la investigación después de eso? Es que además a mediados del 2022, María Belén Bernal hizo una publicación en la red social TikTok en los que mencionó dos nombres a los que responsabilizaba, perdón, de antemano si algo le llegaba a pasar. Entonces ahí podemos darnos cuenta que dos personas ya tenían que intervenir en este caso. Sí, sí recuerdo esa publicación. La verdad que es súper impactante. Y lo sorprendente es que tan pronto como se conoció su desaparición, recuerdo que la fiscalía también descartó los nombres que la señora había señalado en el video. Es un giro realmente inesperado, pero ¿cómo llegaron a la conclusión de que el principal sospechoso en el caso era su esposo? Es decir, en este caso, el teniente Cáceres. ¿Qué pruebas encontraron? Bueno, creo que en este aspecto, según los medios locales, María Bernal pudo demostrar que la responsabilidad que habían tenido los agentes con una maniobra intempestiva que impidió la reacción de Palis para evitar el accidente. La investigación tuvo un giro completo porque las personas llegaron a la conclusión de que los involucrados debían de estar relacionados al grupo de agentes de ese apartamento de Quito. Ahorita que he estado bastante atento a la conversación, ¿se han dado cuenta de que esto nos lleva a relacionar otros aspectos sociales, como la presión pública y la atención de los medios de comunicación? El interés y la indignación del público desempeñaron un papel importante en la resolución de este caso, ahorita que me doy cuenta. Concuerdo, la verdad. Y bueno, el aspecto social se evidencia claramente al ver la respuesta de los ciudadanos a este hecho en particular. Y asimismo, los aspectos psicológicos jugaron también un papel fundamental en la manera que se desarrolló este caso, porque de cierta manera como que dan pistas a los eventos para llegar a esta condena. Me intriga, ¿en qué aspectos psicológicos específicos crees o creen que influyeron en el desenlace? Los conflictos emocionales y las relaciones personales entre los involucrados, así como la psicología de Bernal, al señalar a los responsables en su TikTok, generaron una tensión psicológica significativa que desempeñó un papel clave en la resolución del caso. Además, se ha planteado la posibilidad de que los agentes involucrados pudieran ver enfrentados problemas psicológicos que influyeron en sus acciones, en este caso, el asesinato. Ujú. Y creo que por último, en cuanto al aspecto gubernamental, este caso también estuvo marcado por las implicaciones políticas. La presión pública y la opinión política obviamente desempeñaron
un papel en la forma en que se manejó la investigación y la condena de Cáceres. Además de los aspectos sociales, psicológicos y políticos que hemos mencionado, me pregunto qué otros factores crees que podrían influir en este tipo de cosas. Bueno, la corrupción dentro de las instituciones podría ser un factor, aunque en ocasiones la influencia de estos agentes corruptos o malos manejos en la justicia puede complicar aún más la resolución de estos casos. También, la tecnología desempeña un papel importante en la actualidad. Las evidencias digitales, como las publicaciones en redes sociales, pueden cambiar el rumbo de una investigación y exponer pruebas cruciales. Por supuesto, y no podemos pasar por alto el factor de la presión mediática. Si se percatan, la cobertura constante de los medios de comunicación influyeron y continúan influyendo en la percepción pública y en la toma de decisiones de las autoridades. Entonces, estos aspectos son fundamentales para considerar en estos casos, en casos como este, perdón. La intersección de lo social, lo psicológico, lo político, la corrupción y la tecnología pueden complicar o facilitar la resolución de casos judiciales, si se han dado cuenta. Ujú. Y en resumen podemos decir que este hecho nos ha demostrado la complejidad de los casos judiciales y cómo los diversos aspectos, desde lo social, psicológico, político, incluso la tecnología, pueden converger y afectar al desenlace. Esto puede ser un recordatorio de que la justicia no solo se basa en pruebas, sino que también está influenciada por la percepción pública, la presión mediática y la integridad de las instituciones. Exacto. Y finalmente, este caso ilustra cómo la determinación de las autoridades, la presencia de los seres queridos de las víctimas y la voluntad de exponer la verdad pueden llevar a la justicia incluso en los casos más complicados. Sí, y nos deja un recordatorio importante de que la verdad puede prevalecer, incluso en medio de desafíos aparentemente insuperables, como en este caso de María Belén Bernal. Sin duda, esto es un caso que nos hace pensar sobre lo complejo que es la justicia aquí en Ecuador y su interacción con muchos aspectos de la sociedad.